Usted está viendo CDR Canal 2, la imagen de la radio. Análisis a profundidad de los temas del deporte. A continuación, Escenario Deportivo. Escenario Deportivo, un clásico monumental al aire. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal amigos de Escenario Deportivo? Aquí estamos como todos los días, pues prestos para compartir con ustedes un programa más. Hoy equipo completo con un invitado al programa, don Antonio Álvarez de Santi, que hoy pues nos hace el favor de visitarnos por acá. Ya vamos a hacer la introducción de él, pero les aviso para que estemos enterados. Saludamos al resto de los compañeros, tocaremos algunos temas que pues en la política, en el deporte, como que no hemos escuchado mucho de ello, pero ya le vamos a dar oportunidad a don Antonio. Guillermo Antonio. Sí. Bueno, buenas tardes amigos de Escenario Deportivo, aquí en Monumental, en la imagen de la radio Canal 2. Fue que nos tuvieron miedo, que nos huyeron ahora, don Hernán Morales, por eso no quisieron hablar del deporte. ¿Usted cree eso? No. Bueno, de todas maneras vamos a ponernos al día. Vale, Mazón, buenas tardes. Saludos, Guillermo, oyentes, televidentes. Sí, don Antonio, lo topábamos antes mucho en el estadio de Alajuela, especialmente. Hace rato que no lo vemos. Ahí nos contará don Antonio por qué se ha ido del estadio o por qué posiblemente busca otro sector del estadio y ya no coincidimos. ¿Qué dice Andrei? ¿Cómo va todo? Gracias, buenas tardes para todos, igual a los que nos escuchan y nos observan. Bueno, tienen que pasar cosas negativas, ¿verdad? Para que también pues podamos hablar un poquito del deporte y la política, pero aquí vamos a tratar de abordar este tema ampliamente, buscar soluciones, ¿verdad? Para la problemática del fútbol y las barras, entre otras cosas, ¿verdad? Don Fabio Escalante. Sí, buenas saludarlo. Tardes. Don Antonio, y uno tiene muchas preguntas para usted, ¿verdad? Y muchas cosas que yo creo que usted tiene que decir. Qué gusto tenerlo aquí en Monumental, bienvenido. Bueno, un gran gusto para mí poder estar aquí con ustedes hablando sobre un tema que además forma parte de mi vida, y si hay alguna característica que tengo es mi condición de deportista, de la cual me siento muy honrado. Soy ciclista de alto rendimiento y la verdad me siento muy a gusto cuando hablamos de los temas deportivos. Y más bien a Guillermo, el colega, el tocayo, a Guillermo Antonio, le digo que más bien nosotros echamos de menos que no nos hablen de temas como el deporte, sí, como la recreación, lo que es la inversión en infraestructura deportiva, y sentimos que a veces la gente cree que la campaña es solo hablar de tipo de cambio, de tasas de interés, de corrupción, y que otros temas que son tan importantes en la vida cotidiana no aparecen. Entonces, y sinceramente lo echamos muy de menos. Esto lo va a empezar a incomodar yo a usted, porque entonces, ¿por qué en los últimos 20 años nos tienen abandonados en el deporte? Sí, no, definitivamente. Soy uno de los más críticos sobre ese tema. Hace 20 años no estoy en ningún cargo público ni ostento ninguna representación pública, pero la verdad es que sí, en Costa Rica no hay apoyo para el deporte, y cuando hay apoyo es para el fútbol, no para el deporte, y se hace sinónimo de apoyar el deporte con apoyar el fútbol. Y yo, por supuesto, soy fanático del fútbol, soy seguidor de Liga Deportiva Alajuelense, a mucha honra. Pero no son de mampara, don Antonio. Cuando aparece una actividad importante, algún atleta haciendo cosas buenas, almuerzo en el estadio, almuerzo en casa presidencial, o la selección de fútbol que desvía situaciones incómodas, la utilizan precisamente para desviar cosas incómodas de los gobiernos que han estado... Así es, indudablemente. Y usted ve que Andrei Amador ganó una etapa en el Giro y no tuvo el mismo nivel de realce en términos de actitudes gubernamentales, ¿verdad? Y igual otras personas en natación y en otros campos que destacan, y el peso que se le da siempre es a nivel del fútbol, lo cual no estoy diciendo que sea malo en cuanto al fútbol, sino que es malo en cuanto a otras disciplinas, por supuesto. Cuando usted dice que el apoyo que se le da es al fútbol, pero no es más bien la empresa privada la que apoya el fútbol y no necesariamente, o no el gobierno, como que el fútbol más bien le deja otra cuota, otro espacio al gobierno para que verdaderamente se note el apoyo. Es que el apoyo del fútbol, que es básicamente de la primera división, cuando hablamos de fútbol, el fútbol creo que no recibe nada del gobierno, ¿o qué recibe?
Sí, no, me parece que no. Creo que algunos apoyos que se dieron con lo de la ciudad ahí en Atillo, ¿verdad? Me parece, para los Juegos Nacionales, que algunas cosas que quedaron, ¿verdad? Pero sí, me parece que no, tampoco hay una transferencia de recursos directamente para el fútbol, me parece, ¿verdad? Es decir, aquí el tema, tal vez lo invitamos y coincide con toda esta coyuntura, porque ahora usted va a tener un cargo en donde nos vamos a depender de la voluntad de ustedes para que esto cambie, pero no lo habíamos invitado por eso, inclusive esto se presenta, sino que nosotros vemos que pasaron 208,000 debates y ninguno se habló de deporte. Don Johnny Araya y si en un eventual gobierno suyo, en este momento todavía estamos ciegos, ¿qué va a pasar con el deporte? Un filósofo costarricense de nombre Hernán Morales dice que él viene soñando desde que estaba chiquitico en un centro de alto rendimiento y no ha habido ninguna voluntad política ni tampoco voluntad dirigencial deportiva para que esto pueda concretarse en una realidad. Y no se lo menciono por el hecho de que se haga porque Hernán lo pide, sino porque usted levanta una piedra y resulta que salió un buen atleta, un buen ciclista, aparece dos nadadoras extraordinarias, o sea, por ahí pululan en Juegos Nacionales, sale una chiquita de Belén con 5 medallas de oro en diferentes categorías y uno dice, ¿y qué ahora qué hacemos? Después de Juegos Nacionales, ¿qué hacemos? El técnico del equipo suyo, ¿verdad? Usted era de la barra de la liga, ¿no? No estuve en ese partido. No, pero no era de la barra antes. No, ya yo... El técnico del equipo suyo sale de Juegos Deportivos Nacionales. Era jugador de Belén, de Juegos Nacionales, y se desarrolla en el fútbol de la primera división. Es decir, ante todo este aspecto, yo lo que no entiendo es por qué nuestros dirigentes políticos nunca han visto el deporte como algo a lo que hay que ponerle algún interés adicional. Sí, además hay un tema importante y ya vamos a ver algunos detalles de eso. Hablamos del problema de la seguridad ciudadana y de la delincuencia, y hablamos del problema de la drogadicción, y no nos damos cuenta lo importante que es la utilización de toda la parte deportiva para combatir esos males, y que una persona que está practicando un deporte no es una persona que está consumiendo o distribuyendo droga. Como hay provincias en el país y cantones como Limón, en donde hay talento para poder hacer muchas cosas en el campo deportivo, y nos quejamos de que la delincuencia ha tomado buena parte de la ciudad de Limón y que los jóvenes no tienen oportunidades, y es un lugar en donde podríamos tener y hacer un grandísimo esfuerzo para que el deporte sirva como un vehículo para rescatar a la gente de los riesgos de la delincuencia, de otras patologías sociales, y además para subir la moral y el ánimo en las comunidades. Eso que usted me planteaba del alto rendimiento, etcétera, es un tema que en días pasados comenté con don Jorge Luis Pinto, que hablaba de una propuesta de crear unos 6 o 7 colegios deportivos que se conviertan en centros de alto rendimiento, en donde se tenga de todo, desde la alimentación hasta la psicología, hasta el entrenamiento, y que pudiéramos tener uno por provincia, y en donde se puedan coger a los talentos que hay en el campo de fútbol, en el campo de la gimnasia, en el campo del atletismo, ciclismo, natación, y se puedan tomar a los muchachos y orientarlos con el proceso de educación, y en donde esté la parte de las ciencias y las letras, ¿verdad? Entiéndase matemáticas, geografía, historia, etcétera, y a la vez esté la parte de la disciplina deportiva, y que tengan entrenadores especializados en ese tema, y aprovechar el talento de muchos deportistas retirados que puedan venir a apoyar la educación, y por supuesto algo que no se dice en este país, pero que aquí no tenemos, la educación física universalizada. No está en todos los centros educativos la educación física. Y entonces, ¿cómo es posible que podamos pretender tener un realce en el campo deportivo si no hemos llegado a tener la universalización de la educación física en Costa Rica? Bueno, esa propuesta don Jorge Luis Pinto, que me la presentó como una idea, obviamente una idea institucional, no tenía nada que ver con color político, ni mucho menos, ¿verdad? Pero hago la aclaración porque él es director técnico de nuestra selección y no quisiera que se haga ninguna vinculación político-partidista. Él presentó esa propuesta como una propuesta nacional en una reunión que estuve con él y Rafael Solís, y en donde definitivamente es una buena idea para poder retomarla, y que ha sido muy exitosa en otros países. Y si no asumimos compromisos como estos, difícilmente vamos a poder tener nosotros un cambio
en el tema del nivel que el deporte merece en el país, ¿verdad? No, Antonio, eso significa que concretamente dentro del plan de gobierno de ustedes llegar allá, ¿hay algo de eso en concreto o es una idea que está retomando porque se la plantearon posteriormente? Esta idea nos la planteó posteriormente, pero don Johnny sí ha tocado el tema con un buen grupo de deportistas de alto nivel, ya algunos de ellos retirados, en donde se habla del centro de alto rendimiento y de lograr que en el país podamos tener una institución que promueva el alto rendimiento. Entonces, ¿qué habla el plan de gobierno de ustedes con respecto al deporte? Bueno, vamos más allá. Esto estamos hablando ya tal vez, si se quiere, de una manera elitista no en términos económicos, sino en términos de calidad del deportista, ¿verdad? Pero hablamos de toda la descentralización de la inversión estatal en infraestructura deportiva en los diferentes lugares del país para que podamos tener un país en donde hayan canchas, donde hayan pistas, donde hayan piscinas, donde la gente pueda participar y practicar en los deportes, poder vincular la participación de las asociaciones de desarrollo comunal directamente con infraestructura también deportiva para que podamos ir vinculando el desarrollo del deporte en las diferentes comunidades. Por supuesto, en materia de educación, lo que es la universalización de la educación física a nivel nacional como un elemento importante. De alguna manera es lograr democratizar la infraestructura deportiva para que se tenga acceso a ella en todos los rincones del país. Y lo otro que hablábamos, sí, ya es del alto rendimiento, obviamente es para un grupo más reducido de gente, pero para un nivel de entrenamiento y de preparación ya más competitivo a nivel internacional y nacional. En una oportunidad usted tuvo aspiración presidencial y bueno, el país decide sus cosas, pero en ese momento usted tiene un plan. Y al igual que usted estuvo también posteriormente vinculado con algunos otros procesos de compañeros suyos dentro del partido y fuera del actual, ustedes hacen salud 1, seguridad 2, educación 3, déficit fiscal 4, como un punto aparte inclusive se ve. ¿El deporte en qué escalón está? Sí, en ese esquema que usted lo está colocando no está en la primera línea, ¿verdad? Y es por supuesto un error. Cuando yo intervine en la campaña presidencial hablaba de lo que era el rescate de los valores mediante el deporte y la recreación como uno de los 3 pilares del programa que llevaría a casa presidencial. Hoy en día debemos de retomarlo como una de las prioridades. Hoy tiene un campo muy fértil usted para ir a hacerlo. Claro, sin duda, y además para honrar a muchos deportistas en el campo mío del ciclismo, por ejemplo, con un tema fundamental que es el tema de las ciclovías, en donde podamos tener un país en donde la gente pueda usar ciclovías, por la seguridad del ciclista, la seguridad del peatón, la seguridad de los carros, por una cuestión también de disminuir el consumo de combustibles en el país y de dependencia del petróleo, por promover la salud para que la gente pueda no ser sedentaria, sino más bien practicar algún nivel de ejercicio para reducir la presencia de personas en los hospitales. Y por supuesto, una de las buenas vías para combatir problemas de todo tipo en el campo de la salud es el ejercicio. Y ojalá que podamos avanzar en eso. Bueno, y en muchos otros campos. Don Johnny ha tenido la virtud de que en su paso por la Municipalidad de San José sí desarrolló una inversión importante en el apoyo al deporte en lo que es el Cantón Central de San José. Después tuvo su participación en Juegos Nacionales, que yo creo que todos coincidimos en que fue una organización ejemplar y que fue un resultado también muy exitoso para Costa Rica como país, en donde teníamos rato de no sacar ventaja sobre otros países de Centroamérica y en los donde centroamericanos. En los juegos centroamericanos, perdón, lo omití, juegos centroamericanos, y en donde también desde su perspectiva buena parte de lo que estuvo promoviendo fue en los barrios, los parques y los lugares para la práctica del deporte, y estoy convencido de que como presidente tendría esa cercanía y esa sensibilidad sobre el tema deportivo. Pero más que lo que pueda responder él como presidente es la actitud que todos a nivel del gobierno de la República, incluyendo los futuros diputados, incluyendo las autoridades en el Ministerio de Hacienda, porque ¿qué sucede cuando se está en el Ministerio de Hacienda? Se decide que hay que recortar el gasto y ¿qué es lo primero que se va? Ese tipo de inversiones, ¿verdad? Porque no hay una visión del efecto que tiene en términos de otras áreas, como les decía, combatir delincuencia, combatir drogadicción, promover la unión de la familia,
qué cosa más linda que ver a los padres de familia haciéndole barra a sus hijos en una competencia de cualquier tipo, ¿verdad? Pero, don Antonio, el deportista en sí no tiene seguridad. Yo creo que usted sufrió un accidente incluso practicando su disciplina deportiva. Así es. A los atletas les tiran los automóviles, se quejan los choferes de los carros, van a cualquier parque y los asaltan. Hace 15 días íbamos para la Candelaria a correr en la mañana, 6 de la mañana, y un ciclista muere. Claro. Por un vehículo que iba para la carrera también. Y a los atletas los asaltan. Es decir, están haciendo ejercicio y les salen 3 maleantes y los terminan robando. Entonces, la gente quiere practicar el deporte, pero ¿con qué seguridad? Claro, no, fatal. Le digo, bueno, en mi caso, ahí donde falleció ese ciclista, fui yo atropellado en ese mismo lugar. Dichosamente, logré recuperarme y volver a la práctica del deporte, pero una situación lamentable, y ahí han fallecido otras personas y otros ciclistas también de forma muy triste. Y el robo, por ejemplo, en el caso nuestro, el robo de bicicletas, nos roban las bicicletas, los relojes de práctica del deporte, ¿verdad? El Polar o el Garmin, el reloj para hacer hasta ejercicio. Las tenis, a eso iban, nos dejan sin zapatos para que no podamos correr, porque asumen que nosotros somos buenos corriendo. Entonces nos dejan descalzos, sin bicicletas, sin relojes y sin celulares, cuando estamos en ciclismo de montaña. En ruta no es tan frecuente eso, pero en ciclismo de montaña, si no salimos en grupo, no podemos salir. Y eso es parte de lo que debe ser el apoyo del gobierno, porque, por ejemplo, en el caso del ciclismo de montaña, la mayoría de las rutas son conocidas, y no va uno, sino que vamos muchos. Entonces es el promover vigilancia. En el gobierno, al inicio de la administración, se estableció un programa de vigilancia en lo que es aquí la zona de la Universidad para la Paz, donde vamos con mucha frecuencia, salimos de Santana y vamos hasta Llano Grande o hasta Piedras Negras y regresamos, en una zona donde hubo varios asaltos, y dichosamente el gobierno puso vigilancia y se mantuvo y se saneó los problemas de seguridad, pero no es ahí, es en todo lado. Hay un ingeniero civil, un muchacho recién graduado que fue asesinado ahí por Río Azul. Ustedes recordarán, por robarle la bicicleta. Al final ni la robaron, la tiraron en un lote y la quemaron, ¿verdad? Porque no pudieron escapar. Me parece que ya las personas fueron condenadas por ese delito. Pero no es solo el ciclismo, ¿verdad? Tiene que ver con todo, ¿verdad? Hay un proceso de educación que es necesario. El que ve a una persona corriendo o andando en bicicleta, no el que ve, porque no se puede generalizar, algunos conductores que ven a una persona corriendo o andando en bicicleta lo consideran un vago y le tiran el carro, o le hacen algo muy desagradable, que es cuando van en camiones le aceleran y le sueltan a uno el humo. El humo en la cara, ¿verdad? Y eso es un tema de que culturalmente tampoco como país estamos aplaudiendo y promoviendo que haya gente ejercitándose, y eso requiere un cambio cultural que empieza con la parte de la educación. Si tenemos 20 años de rezago en el deporte, ¿cómo pretendemos creerles ahora a ustedes que esto se va a modificar para que el que lo está escuchando usted hace ciclismo diga, ahora sí ya va a poder salir, y el que corre como yo va a decir, ahora sí ya puedo volver a correr los medios días? Bueno, yo creo que hay una expresión que voy a utilizar que siempre se utiliza en negativo, y se dice es que llegan a los puestos para beneficiar a sus grupos, y entonces eso se pone en negativo, ¿verdad? Que la gente llega porque quiere beneficiar al grupo que representa. Bueno, en este caso yo lo quiero poner en positivo. Sí, yo quiero llegar para beneficiar a grupos que yo represento, como son grupos de deportistas y grupos de personas que creemos en el deporte y que creemos en la práctica de diferentes disciplinas, y que vemos las dificultades que hay cuando se hace una carrera y no nos ayudan con el tránsito, y van los corredores en medio de los carros, ¿verdad? Y las personas tratando de dar asistencia mientras la persona está ahí corriendo y los carros en medio, y no paran los carros para que la gente pase. Bueno, en ese sentido yo sí quiero decirlo en términos positivos, que quiero llegar para sacar un beneficio legítimo en pos de esos grupos que yo represento, que son los grupos de los deportistas, y que deben de ser grupos cada día más grandes en el país. Don Antonio, uno a veces, como ha sucedido y está sucediendo ahora en el fútbol, Sí. Se cansa de escuchar a los mismos diciendo lo mismo. Ya nosotros nos cansamos esta semana con esta gente de la dirigencia nacional con respecto a las barras. Y quisiera uno pasar a otra etapa para que le hablen a uno del cómo. Yo quisiera que usted me mencionara solo un proyecto, pero que me lo mencionara completo,
O sea, que me le dé toda la vuelta. ¿Cómo inicia y cómo termina? ¿Cómo se va a apoyar? ¿En qué recursos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y a qué disciplina o qué etapa va a beneficiar del deporte de este país? Bueno, ya que estamos hablando del ciclismo, y no quisiera ser egoísta pensando que solo tengo un sentimiento por los ciclistas. Porque lo practica. Porque no lo practico, ¿verdad? Precisamente, pero me parece que debemos de promover una legislación en donde se establezca que en un plazo de 3 o 4 años las nuevas carreteras que se construyan tienen que establecer ya las áreas de ciclovías, ya como una legislación. El país va a construir una nueva ruta, el país va a ampliar una autopista o va a ampliar una carretera, esas carreteras ya tienen que venir con una ciclovía. Que vean. Le atravieso ahí. Y le digo por qué en 3 años, porque de ahí lo que va a decir uno, si lo hacemos ya, bueno, es que ya está hecho el plano de la carretera que va a salir y ya se presupuestó y ya no alcanza. Pero bueno, en 3 años debemos de establecer que a partir de 3 años, del año 2017, todas las carreteras tienen que llevar esa previsión. Que ahora que se va a hacer la carretera, la ruta 32, que ya lleve incluidas las ciclovías, para que entonces podamos tener en una zona donde el uso de bicicleta no es solo deportivo, sino más bien mayoritariamente laboral, porque nosotros en nuestras empresas de banano tenemos que destinar un área importante para el parqueo de las bicicletas, porque es la forma de movilización de mucha gente, ¿verdad? E incluso más segura, porque si van en moto los asaltan, ¿verdad? En Cartago creo que hay una ciclovía, no sé si está funcionando bien. Punta Arenas también. Y si realmente está bien diseñada. Sí. Se las ha visto. Sí, yo he visto la de Cartago. Me parece primero que hay que felicitar el esfuerzo que hay de que ahí esté. Segundo, me parece que sí debe de buscarse una vinculación hacia otras rutas. O sea, me parece que quedó como un anillo cerrado, ¿verdad? Claro. Y debería abrirse y vincularse para que pueda ser también una ruta que se vincule en otras direcciones. Y sí creo que es el otro paso, que hay que educar ahora a los usuarios de vehículos y a los ciclistas en las dos vías. Al usuario del vehículo que no la parque el carro en la ciclovía. Porque eso pasa. Porque claro. yo he andado ahí, va uno y al final se tiene que salir de la ciclovía porque parquearon el carro dentro de la ciclovía, ¿verdad? Y entonces es más peligroso porque los carros en el carril de carros no esperan que vaya un ciclista. Y al estar bloqueada la ciclovía hay que salirse, ¿verdad? Y por otro lado, educar al ciclista a que la use también, que es otra etapa, ¿verdad? Porque era parte de la queja que había en Cartago, de que se había hecho y no tenía una utilización importante. Don Antonio, y pero termino con esto. Hay un proyecto de ciclovías que ha manejado un ingeniero en la Municipalidad de San José junto con Aconvivir, con Ramón Pendones representando ese grupo y otra gente de la Universidad de Costa Rica, que establece una ciclovía que sale desde aquí, desde León Cortés, hasta la Universidad de Costa Rica, y que debe venir complementada con facilidades de parqueo en la zona para que la gente pueda venir, dejar el carro ahí, montarse en la bicicleta, irse a laborar por cualquiera de los lugares en esa ruta en bicicleta y no tener descongestionar el casco urbano. Eso está muy avanzado y me parece que es uno de los pasos que hay que dar, y tuvo un gran apoyo de parte de don Johnny cuando fue alcalde de San José. Perdón, Guillermo. La ciclovía no le resuelve más bien un problema al tránsito y más que al deporte. Bueno, yo creo que no son excluyentes. En general, me parece que no son excluyentes, porque si nosotros logramos que, vamos a ver, para el alto rendimiento obviamente no, ¿verdad? Nosotros no podemos entrenar en una ciclovía, al final de cuentas tenemos que subir montaña, entrenar en zona de fuerte escalada, donde es un programa diferente, pero para la práctica del deporte y del ejercicio de la gente movilizándose en el país en bicicleta y no necesariamente movilizándose en carro o contaminando con el consumo de combustibles, es un buen paso. Si nosotros hiciéramos más ejercicio, tendríamos menos gente en los hospitales. Hay un detalle interesante. En este momento ahí tenemos un costarricense en Asia, en judo, que ahora sufrió algún problemita y no puede seguir su participación, pero para estar allá sufrió de empeñar la bicicleta, de pedirle a los vecinos que hicieran un bingo, de ir a rogar al ICODER para que le eximieran del pago de los impuestos. Estamos hablando de $29. Increíble, ¿verdad? Hay que hacer una serie de trámites extraordinarios para que Laura Mata, yo siempre la pongo como ejemplo, en aquel tiempo pudiera coger su bicicleta y salir a competir. En ese campo de apoyo a las diferentes disciplinas deportivas,
¿Qué se piensa hacer? No, ahí no hay más que otorgar presupuesto y recursos para que esos fondos estén ahí disponibles. No hay otra forma. Es la única manera como se puede hacer, y hay que entender que esto, como dice la gente, es un gasto. No, no es un gasto, esto es una inversión. El día que se deje de ver que el dinero que se traslada a actividades como deporte, como cultura, que hoy no lo hemos avanzado, no lo hemos conversado aquí, pero que viene muy de la mano con estos mismos temas, ¿verdad? El día que entendamos que eso no es un gasto, sino que es una inversión, vamos a tener un cambio de visión en el tema. Y ahí no hay más, hay que definir que hay que trasladar recursos y poner recursos para que puedan ser utilizados. Y los recursos, porque tienen que salir del presupuesto de la República, no hay más. No le he hecho la culpa a usted, pero a mí me quitaron todas las plazas y me pusieron un montón de parques que sirven para vicios. No es posible recuperar esa estructura. Bueno, habría que verlo en concreto, en qué lugares, pero por supuesto que es parte de lo que deberíamos de volver a rescatar, ¿verdad? Sin duda. Don Antonio. No sé en qué zonas te referís. La mayor parte del país, digamos, Valle Central, podríamos recordar canchas famosísimas. El Zapote, las canchas de fútbol. De canchas de fútbol que se han eliminado. Y ahora mis hijos no tienen dónde ir a jugar, y antes jugábamos en la calle, nosotros no jugábamos en la calle. Problema, y el policía pasaba y nos devolvía la bola. Sí. Sí. Y ahora no. Se ha hablado mucho del Ministerio del Deporte. Yo no sé si actualmente está funcionando como tal. Hay un ministro, ¿verdad?, que es don William. Hay quienes consideran que no es necesario establecer un Ministerio del Deporte que funcione como tal. ¿Para usted es fundamental? Para mí es fundamental. ¿Debe hacerse? No tengo ninguna duda. Hay actividades que necesitan tener la voz en el Consejo de Gobierno. Y esa es una, sin duda. Si no estuviera ahí y tuviéramos el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el ministro va a responder a una prioridad. O viene de jóvenes, o viene de cultura, o viene de deportes. Y esas son las prioridades que se ¿Cómo está funcionando ahorita? No. Bueno, nosotros hemos planteado en general sobre diferentes temas del gobierno que hay cosas buenas que hay que respetar, pero hay muchas otras que hay que cambiar. En ese campo lo que yo buscaría es un cambio que fortalezca aún más la institución del Ministerio del Deporte y con un mayor apoyo de recursos, para que existan recursos, y eso nos corresponde a los diputados en los programas presupuestarios a la hora de distribuir los dineros del Estado, poner recursos para que podamos darle el dinero que los programas deportivos requieren. Deme un par de minutitos para ir a esta pausa y tocar temas de problemas sociales, deporte, seguridad social, deporte, salud, deporte, Caja Costarricense de Seguro Social, clubes, en fin, que ya venimos con eso. Viene una actividad grande de ciclistas. Ya regresamos con Escenario Deportivo. Vamos con Escenario Deportivo. Nuevos actores, nuevos desenlaces. Regresamos a nuestro Escenario Deportivo, un clásico monumental. Seguimos. Gracias, don Antonio Álvarez de Santi, quien nos acompaña hoy acá en Escenario Deportivo para hablar temas del deporte. Fabio, nada más aclarar que don Otón Solís nos acompañará el próximo lunes. Próximo lunes, sí. Yo tengo algunas consultas porque usted tuvo una experiencia también, o tiene experiencia en el tema de gobernación y policía, inteligencia y todo eso, también como en su gestión, en su vida, en esto del aparato estatal. Ahora estamos viendo muchos problemas de barras. Esto es como un grupo en donde se ha calificado de que hay que verlo diferente, porque hay que ver la desintegración familiar y, en fin, la educación de estos grupos, todo ese tipo de cosas. Nosotros como medios exigimos respuestas y que sean drásticas, pero vemos que la UNAFUT sale con una camiseta blanca. Hay un montón de dudas de por qué la policía no actúa como debería. Usted que tiene experiencia en eso, le voy a poner solo un caso. Ayer hablaba yo, Guillermo Antonio, anda en su carrito, lo para la policía, la fuerza pública lo para y le hace una requisa. Si Guillermo anda guaro contrabando, lo detienen, pero el policía
de nuestra fuerza pública, escolta, autobuses, en donde van muchachos en el techo, que a todas luces, en mi carro no van a dejar que nadie ande en el techo porque me hacen un parte. Jamás, claro. Y a todas luces saben que si se meten a ese bus, que ya de por sí esos muchachos se metieron por la fuerza, no pagaron ni el pasaje ni nada, van cargados de droga, ¿por qué no se actúa? Claro. No, hay una complicidad por omisión en muchas de estas cosas. Ahora está tocando el tema de la seguridad, pero recuerde cuando no se cerraban los estadios de los equipos de fútbol que no pagaban las cuotas de la caja, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a cerrar un estadio de fútbol un domingo y cómo no va a haber partido? Imagínense que no se haga un clásico porque no se pagó la caja y entonces no se cerraban los estadios, cuando ahí era al revés. O sea, la forma de lograr que la caja cobrara era cerrando el partido antes del clásico para que todos corrieran, ¿verdad? Pero aquí de alguna manera hay una complicidad y una actuación por omisión en muchas de estas cosas. Como es ir a ver un partido de fútbol, entonces hay una tolerancia. No debería de permitirse esa tolerancia, la gente debe ser revisada. Cualquier lugar donde usted entre, si no hay un arco para medir metales, etcétera, como en un banco, y le revisan a usted su bolso. Y si ese bolso tiene algo que se considere de peligro, no lo dejan entrar. Bueno, igual aquí no hay razón para que no se haga. Aquí es simplemente un tema de voluntad y de decisión. Habiendo cosas ya establecidas, le voy a poner el ejemplo que sacó ayer o sacó el viceministro de Seguridad. Resulta que está declarado el Estadio Nacional libre de barras. Y así lo anunció el ministro de Deportes, don William Corrales. Le pusimos aplausos, pero después tuvimos que quitárselos, porque no se cumplió, nunca se ha cumplido. Y resulta que arrendan el Estadio Nacional y los clubes, supuestamente, se les dice que no pueden ingresar las barras. Pero desde que esos equipos han arrendado el Estadio Nacional, siempre han estado las barras ahí. Entonces, le compro lo de la complicidad, don Antonio. ¿Por qué no se actúa si los equipos, si los dueños de los equipos, si los dirigentes no tienen la voluntad y evaden el tema de las barras porque tienen temor o por algunas otras cosas? ¿Por qué no actúa la seguridad pública de este país? No hay ninguna excusa. Ninguna. No hay excusas para eso. Ninguna excusa. Entonces nos quieren vender la idea de que eso no se puede resolver, de que sucede en todo el mundo. Entonces todos son corruptos, yo voy a ser corrupto. Hasta ayer un dirigente de la liga dice que en Inglaterra eso duró 35 años. Entonces fíjese, en este momento sale el señor con ese mensaje como para decirnos que tenemos que esperar. Todavía nos faltan 34 o tal vez 30 años más. Pero inclusive usted estuvo en inteligencia, tal vez en asunto de drogas y eso, pero en inteligencia, ¿cómo se maneja estos grupos? Claro, tienen que estar ubicados, tienen que conocerse quiénes son los cabecillas de esos grupos, en el buen sentido de la palabra, cabecillas deportivos y cabecillas para acciones no deportivas, ¿verdad? Por supuesto que esa información se tiene que manejar, sin duda. Está el derecho de admisión. Yo no tengo por qué aceptar en un asunto privado a alguien que ya viene con problemas. Hay una ley antiviolencia que se aprobó el 13 de agosto. Anoche conversábamos con la señora Quintana, con la señora diputada, y nos dice que ha faltado voluntad política, porque ya llevan 6 meses para reglamentarla. Dice que su gran meta es que de aquí al 30 de abril pueda estar reglamentada, pero como que pateamos la bola hacia adelante. Es decir, lo que hacemos es como hacer la bola de nieve más grande. Bueno, aquí lo que hay es definitivamente una falta de voluntad y es uno de los temas que hay que corregir a partir del próximo gobierno. Definitivamente a un estilo muy tico echamos la culpa de las cosas a que la ley o a que aquello no está, pero esto es sentido común. El derecho es sentido común. O sea, usted no necesita una ley para no dejar entrar una persona que pueda poner en peligro un lugar. O sea, no hay una ley que dice que aquí a Radio Monumental no puede entrar alguien que vaya a poner en peligro las instalaciones de Monumental. Y si ustedes llegan y ven una persona que les genera una imagen de que puede poner en peligro las instalaciones, los guardias lo detienen. Se actúa. No necesita una ley. No necesita una ley que diga que al estadio no puede entrar una barra. Es sentido común. O sea, es el sentido común. Si usted tiene los grupos y los requisa, si usted ve que tienen un comportamiento, si tienen antecedentes, tiene que procederse de inmediato. Es un tema de voluntad, de decisión. Ustedes anuncian cero tolerancia. Anoche hablábamos con Alex Fernández también, que fue de los organizadores de la primera barra estas organizadas. Dice,
esto hay que aplicar cero tolerancia, porque esto se va a desviar. Si no van a utilizar el fútbol para hacer sus daños, lo van a hacer en otra forma, y eso es lo que termina creando las maras. Así nos lo dijo un muchacho que formó parte de la organización hace 18 años de este tipo de asociaciones, ¿sí? Sí. Y ahí sí, cero tolerancia por parte de las autoridades y de mucho apoyo por parte de los clubes, que son los llamados a poder tener un mayor acercamiento con sus propias barras y poder promover la existencia de barras sanas y de barras preocupadas por sus equipos y no por ir a generar este tipo de conflictos. Don Antonio, recuerden ustedes aquel partido a la Juela Heredia que terminó con las barras sacando pistolas, pistolas, ¿verdad? Disparos, o sea, parecía el oeste, ¿verdad? Y eso, imagínense cualquiera de nosotros que pudo haber ido a este estadio con una hija, una nieta, con la esposa, ¿verdad? En una actividad familiar o de amigos. ¿Cómo puede terminar viéndose envuelto en una situación como esas? ¿Y quién me va a decir a mí que no hay forma de prevenir que gente armada esté ingresando a los estadios? ¿Usted tiene oportunidad de darle lectura a esa ley de la no violencia en los espectáculos públicos? No la conozco en detalle. Le cuento muy rápidamente. El peor castigo que aparece ahí es que usted no puede volver durante 2 años al estadio. ¿Qué castigo es ese? ¿Usted cree que en este país estamos capacitados para definir que André Aguilar no puede entrar al estadio 2 años y vamos a poder evitarlo? Vamos ¿Por a qué ver, no ponemos cárcel? Claro, bueno, pero es que no necesita. O sea, usted no necesita que la ley diga que sacar una pistola y disparar después de un partido de fútbol es delito. Ya es los delitos. Aplica otra ley. Exactamente. Aplica otra ley. Es aplicar la ley. El Código Penal, el capítulo de contravenciones, es aplicarlo. O un robo. O cualquier otro. O violencia, agresión. Hay delitos por agresión con arma. Contravenciones yo no voy a la cárcel, ni por robo, tiene que ser cierta cantidad para arriba. Bueno, habría que ver cuál es el delito, pero hay que ver caso por caso, ¿verdad? No todos los casos son iguales. Pero en algunos casos, por el tipo de agresión, ya tipifica como riña y no como una contravención. Y ahí también los jueces deben de aplicar mano dura en esto, ¿verdad? Si se sabe que ellos se reúnen para hacer daño, ¿por qué no es asociación ilícita? Bueno, hay que ver cada figura penal, ¿verdad? No se puede definir tan fácilmente una u otra, ¿verdad? Pero si hay pruebas de que fue una organización que se reunió con el propósito de establecer un acto delictivo, podría caber la figura de la asociación ilícita. Pero si no, de todas formas están los delitos individuales. Si usted no puede sacar una pistola y dispararle a alguien y que nada pasa. Además, si usted anda una pistola, primero tiene que ver si tiene permiso de portación. Y si no es el delito por portar el arma ilegal, tampoco usted tiene derecho a pegarle a nadie, esté en un partido de fútbol o donde esté, y agredir a otra persona, y está filmada, porque están filmados los que estaban agrediendo. Entonces, todo eso son delitos que ya existen en la legislación. Y llama la atención que incluso ayer mismo, después de lo bochorno que vivimos en el Estadio Nacional, anuncian los de las barras que van a ir. Es decir, se supone que es un reto. Los mismos que estuvieron detenidos, ni siquiera otros, los mismos que estaban detenidos ayer se pusieron en libertad y anuncian que van a ir. Bueno, ahí es más fuerte el principio que hay que aplicar cero tolerancia, porque en guerra avisada, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo de manera preventiva tiene que aplicarse. Ahora, eso de que no puedan entrar al estadio, bueno, me parece a mí que eso sumado a un delito que se castigue a la persona, a una multa que se le imponga, me parece que es una buena medida también. Y no creo que hoy en día no se puedan controlar ese tipo de cosas, porque con todos los sistemas de cómputo que hay, con todas las bases de datos, ¿verdad? Pues no lo han hecho, don Antonio, no pero lo han es hecho. Voluntad. Las cámaras no han servido para eso. Bueno, voluntad, eso ¿verdad? es, ahí se traduce todo. Sí, es Pero voluntad. la voluntad, Memo, está la ley antiviolencia y tiene 6 meses y no se ha reglamentado. Bueno, es que pues si esa ley no hacemos nada con que la reglamente, porque en realidad no tiene ninguna... No tiene dientes, decimos nosotros, no tiene dientes. Sí, no muerde, es decir, ¿cómo trasladamos esa, usted lo tiene claro, don Antonio, cómo lo trasladamos a algo efectivo? Ahora sí, algo que en realidad a mí como miembro de la barra a mí me preocupe, que en realidad que vea, por ejemplo, dicen gente que tuvieron gente que no tiene nada que ver con la barra, bueno, los demás ya tienen que preocuparse porque hay gente detenida. Le voy a contar una historia que yo viví con mi esposa Nuria. Nosotros estudiamos en la Universidad de Harvard, que está en Boston. Y estudiando los dos como alumnos, y bueno, las hijas vivían allá con nosotros, estudiando también, y uno andaba a coyol comido, coyol partido, ¿verdad? Simón 5.
Y nuestro sueño ir a ver un partido de las Medias Rojas. Red Sox. Del Red Sox, ¿verdad? Y cuando poder ir uno y sacar la plata y pagar las entradas. Bueno, terminamos la carrera, regresamos a Costa Rica. Cuando se viene el tema de que finalmente los Medias Rojas llegan a la final de la Copa, de la Serie Mundial de Béisbol, y que se va a caer el bendito cuento del castigo, la maldición, etcétera, ¿verdad? Y entonces decidimos y vamos a Boston como aficionados a ver el partido. Bueno, el equipo queda campeoniza y se convierten en campeones mundiales, bueno, de la Serie Mundial de Béisbol, y empiezan las celebraciones. Ok, esa noche un grupo de estudiantes de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en medio de la celebración, agredieron a los montados a caballo, a la policía montada, ¿verdad? Que iba cerrando el paso de la gente para respetar que la fiesta fuera en una zona y no entrara al resto de la ciudad. Bueno, ellos entonces empezaron a empujar el caballo y a hacer problemas con la policía montada, y fueron detenidos, 21 personas, expulsados de las universidades. Expulsados, estudiantes de Harvard y del MIT. Y ellos le pedían perdón a las instituciones y que los volvieran a recibir, que había sido una celebración, que era una fiesta histórica, no sé, 80 años tenía, era como el cartaginés, ¿verdad? Más o menos. Sí. Los Medias Rojas de no ganar la Serie Mundial, nada, se fueron expulsados de las universidades. Aquí en Costa Rica, ¿qué hubiera pasado? Claro, nada. 3 días, no duraban mal 3 días, por eso hace falta cárcel, don Antonio. Uno dice dura, cárcel, y no una noche como la que pasaron de domingo a lunes. Esa es la solución, la cárcel. Yo le voy a decir, esa es la solución. Yo no iría con cárcel, pero ¿sabe qué? Lo mando a pintar escuelas, lo mando a recoger basura en los parques, lo pongo a trabajo comunal, a que vaya a trabajar. Ok, usted va a poner ¿en qué escuelas de aquí? ¿En Rincón Grande o en dónde fue el Estadio Nacional? Sí, Rincón Grande es lo más cercano. Ahí va a ir a trabajar fines de semana, a trabajar como albañil o asistente albañil, a pegar. ¿Fiscalizado por quién? ¿Quién está de acuerdo en una persona que golpea a alguien entre cuatro? No, ya si hablamos de un delito, ya si hubo fiscalizado, otra digamos, cosa, ¿verdad? obvio. Por supuesto, si hay un muerto, etcétera, y es un delito diferente, ¿verdad? Pero es que, Antonio, en esos casos me parece... La chiquita que están bajando del Estadio Nacional de un añito, la pusieron en riesgo. Solo el hecho de ponerle en riesgo y le hace un delito grave para mí. Por eso yo digo, ¿qué diferencia no todos es? Los casos sean para cárcel, pero si no, póngalos a trabajo comunal y los fiscaliza con adaptación social. Y cuando usted ve a esa gente vea que además los tiene que cumplir. Si usted es drogado, no le va a preocupar que lo manden a trabajo social, pero sí le podría preocupar que lo metan a la cárcel. Y debería ser una pena grave para sacarlos de circulación, porque estos andan, el señor que está todo el día llevando palo, que la pulpería no vende, que tiene que ver cómo consigue el dinero. Claro. Estos tipos llegan, lo saquean y lo dejan en la calle. Estamos hablando ya de delincuencia más de otro nivel, ya tipo maras, etcétera, donde obviamente el castigo tiene que ser diferente, ¿verdad? Por supuesto. Cuando van camino a los estadios o vienen ya de los van robando de camino. No, ya en esos casos me parece que sí debe proceder el tema de la cárcel. ¿Le puedo pedir un favor, don Antonio? Le pido un favor, ya que usted tiene todo el escenario y usted habló de complicidad. Primero la dirigencia, después el gobierno, lógicamente ahí va el Ministerio de Seguridad, la Policía de Tránsito, los que le alquilan los buses a esta gente. Dígale, por favor, ahora que viene el clásico el domingo, en el Estadio Nacional, ¿qué es lo que deben de hacer? Cumplir. Ayúdelos, porque ellos no saben qué tienen que hacer. Usted podría decirles qué tienen que hacer. Cumplir con lo que corresponde en cada caso. Si van a trasladarse en buses, debe revisarse la gente que se va a requisar, reinspeccionar los maletines, y si hay personas que ya tienen antecedentes, hay que impedirles que ingresen. Y que no se agrupen adentro. Cualquier agrupación inmediatamente hay que cortarla. Debería ser así, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, primero ojalá que no ingresen. Sí. Porque si no, no habría nada que cortar. Pero si se da algo así, entonces que se actúe inmediatamente. Que no perdamos la belleza de ir a hacerle barra a un equipo y que pueda hacer un evento en familia. Es que ¿sabe por qué es el boom ahora? ¿Sabe por qué es el boom? Sí. Porque viene el clásico. Claro. Vamos a ver cuánto va a durar esto. El problema es que no solo generan problemas dentro del estadio. No, es lo que comentaba Hernán también, sí. Lo pueden hacer afuera perfectamente. Sí. Sí, para evitar que ellos se agrupen. Para aprovechar antes de que se nos vaya, don Antonio, el tema caja. Los clubes ha sido un dolor de cabeza, eso se intronizó y no hay forma de que pueda resolverse, más que haciendo un esfuerzo extraordinario.
sobre un modelo que los clubes dicen que no sirve para los equipos de primera división, que no sirve para el fútbol, porque necesitan especialistas en esto, especialistas en el otro, y la atención de las citas de la caja están para un año después, para un año y medio después. ¿Qué se piensa o qué podría hacer o qué piensa su partido y usted como diputado para ayudar en este caso a lo que a todos nos gusta que hace el fútbol en el tema de la caja, sin dejar de que ellos cumplan? Porque aquí hay solidaridad, ¿verdad? Es un tema de solidaridad, sí. Pero ¿cómo se puede mejorar este tema de la caja y los clubes de primera división? Bueno, a mí me suena eso mucho excusa para no pagar la caja, ¿verdad? Entonces no veo que es el tema de que la caja no tenga especialistas o no veo cuál es el tema en medio. Me parece que los clubes tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales, tributarias y con la seguridad social. Y como clubes que son un ejemplo para la gente, deben de ser los más llamados a predicar con ese buen ejemplo. Porque cuando la gente es seguidora de un equipo de fútbol, lo hace con amor, con cariño, con una admiración, y esa admiración debe de ser precisamente producto de que cumplan las leyes y de que honren los compromisos. El tema va porque, por ejemplo, una lesión expuesta la están atendiendo inmediatamente, lo veíamos ayer, en la noticia monumental nos estaba dando esa noticia, pero las que no son expuestas van a lista, y las listas van a cuando me llamen, y todo está saturado. Entonces podría pasar que un futbolista se lleve 6 meses para que lo atiendan. Entonces, bueno, la prontitud con la que el fútbol ocupa la recuperación del deportista no es la misma que la caja podría darle respuesta. Es igual para el futbolista que para el señor que trabaja en una construcción y se quebró en el trabajo. No, son seres humanos que merecen atención de primera. El tema es universal. Hay que eliminar las listas de la caja, las listas de espera. Hay que tener una medicina de salud pública en el país eficiente, de alto nivel, como fue siempre, que éramos ejemplo en Latinoamérica. Pero aquí no es por excepciones de deportistas o no deportistas, es por un principio de humanidad y de respeto a los derechos a la salud de todos los ciudadanos. Y me parece que no hay ninguna excusa para uno o para otro lado, ¿verdad? Una pregunta, bueno, yo no sé, más política que deportiva. ¿Es cierto que la caja en estas condiciones tiene vida útil hasta el 2022? Porque va a haber más pensionados y no el recurso para mantener a esos pensionados. El sistema de pensiones. Que no le pongamos fecha al tema de la caja. Sí, pero digamos, yo no quisiera poner aquí una fecha. No quiere asustar a la gente usted. Sí, pero sobre todo lo que quisiera es hacer conciencia en el país de que la pirámide poblacional se está invirtiendo. O sea, antes había mucha gente joven entrando a la seguridad social para mantener muy pocas o unas pocas personas pensionadas. Hoy en día se han dado varios fenómenos. La gente se puede pensionar con 30 años de trabajo, ¿verdad? Y tener en algunos regímenes, ¿verdad? A los 50 años ya puede estar pensionada, empezó a trabajar de 20, a los 30 ya puede salir. En las pensiones de la caja, una persona se pensiona a los 65 años y la expectativa de vida va subiendo. O sea, antes la gente vivía hasta cierto número de años, ahora vamos a niveles de países desarrollados. Entonces, cuanto más vive la gente, dichosamente, también hay que mantenerla más años si está pensionada. Entonces hay un problema puramente estadístico, por decirlo de alguna manera, o de comportamiento poblacional. Hay menos nacimientos en las familias actuales. Nosotros éramos 6 en mi casa, 6 hijos, y ahora en la mía son 2 hijas, ¿verdad? Y mi hija casada tiene una hija. Puede ser que tenga más, ¿verdad? Pero hoy tiene una hija, entonces hay un acortamiento en el crecimiento de las familias y una vida más prolongada. Ambas cosas están generando problemas y eso significa que hay que revisar a fondo las finanzas de la caja para poder determinar que el régimen sea sostenible. Y parte de lo que se va a hacer ahora con un estudio actuarial de un tercero es determinar cuál es la veracidad de esas finanzas de la caja, porque a la Superintendencia de Pensiones le da una visión pesimista, la caja tiene una visión más optimista, pero los costarricenses tenemos que tener la visión real y saber cuál es la situación y tomar medidas que con tiempo suficiente eviten que en el futuro tengamos pensionados que no reciban cheques. Sí, aprovecho 5 minutos, si usted puede exponerle a los oyentes y al país, a todos los radioescuchas, ¿cuál es la propuesta a nivel de deportes de ustedes? ¿Qué podríamos decir? Yo la resumiría en lo siguiente. Vamos a convertir el deporte en una prioridad en Costa Rica.
a convertirla en una prioridad por varias razones, por el deporte mismo y lo que esto representa, pero además por lo que significa o los deportistas mismos y lo que ellos representan, pero además porque es un instrumento que nos puede ayudar a disminuir problemas en otras áreas y a eliminarlos. Problemas como la desintegración familiar, problemas como la drogadicción y el alcoholismo, problemas como la salud, y entiéndase problemas cardíacos, problemas de diabetes, etcétera, en donde el ejercicio como tal es una fuente importantísima para poder prevenirlos. Si no queremos tener hospitales que tengan que atender mucha gente, queremos menos gente llegando a esos hospitales, y el deporte y el ejercicio son una vía para que nosotros podamos hacerlo. Y en ese sentido, una Costa Rica mucho más solidaria, una Costa Rica mucho más de mejores valores, es una Costa Rica que tiene que apoyar el deporte. Además, lo que significa el deporte como disciplina es un tema que se traslada a la vida de la persona. Quien es disciplinado en la vida deportiva va a tener un alto porcentaje de ser disciplinado en la vida cotidiana, y en ese sentido debemos de utilizar el deporte como un instrumento para todas estas diferentes facetas que se benefician en la sociedad. Que darle los recursos que se ocupan y se requieren para poder sostener programas deportivos importantes, y siempre cierro con una frase diciendo que cuando uno vuelve a ver lo que fue los regímenes comunistas y la antigua Unión Soviética y los países de la cortina del este, ¿verdad? Detrás de la cortina de hierro, como se llamaba, que ya muchos nacieron cuando eso no existía, ¿verdad? Si de algo deberíamos aprender de esos países, aporte que dieron al deporte. Exactamente, el aporte que le dieron al deporte. ¡Cuba! Bueno, nos cansamos de dar ejemplo. No está de ese lado, pero lo hace. ¿Por qué se emociona? Cuando No, pero es que lo tenemos de este lado. Me queda un minuto. Usted es ciclista. Si usted estuviera al lado mío, ¿qué le pediría a Antonio Álvarez de Santi, a Johnny Araya, al futuro gobierno? Bueno, le pediría que nos ayude con el tema del cumplimiento de la ley para que se cumpla el 1,5 metros para adelantar al ciclista, que hagamos una campaña publicitaria nacional de todos los medios, respetando que si usted va a adelantar a un ciclista en carretera, separe ese 1,5 metros. Que no le pite. Que es lo que dice la ley. Que no le pite, que no le eche el humo, que no le cierre el paso, que si usted va a cruzar a la derecha y ve que viene una bici, usted como es más grande se tira y obliga a que el ciclista tenga que frenar, ¿verdad? Porque si el ciclista no frena, termina chocando con usted. Que desarrollemos un país más amigable en el trato hacia el ser humano que va en una bicicleta, repito, al ser humano que va en una bicicleta, algunos por trabajo, otros porque es su vida, como el caso de los deportistas profesionales, de Andrei en adelante, Paolo Montoya, etcétera, como los que lo practican por deporte o porque lo tienen como un vehículo para ir a trabajar. Y como seguidor de la Liga Deportiva Alajuelense, ¿está de acuerdo en que esté variando tanto la alineación, Oscar Ramírez? No, yo creo que debería ser más estable el equipo, pero aquí a mi derecha prefiero las opiniones de don Hernán Morales que las mías. ¿Cómo es clásico? ¿Cómo lo ve? Bueno, uno siempre es optimista. Sí. Yo espero que la Liga gane, que ese traspié del partido contra Cartago no se repita. ¿Lo vio como un traspié? Sí, yo creo que Alajuela debió de haber ganado y conservado la punta, ¿verdad? Es esa inconstancia que muchas veces tenemos en el comportamiento de los equipos costarricenses. Van y hacen un partidazo en México y después vienen y pierden con el colero, ¿verdad? Esa estabilidad. Queda pendiente nada más una cosa. Cuando asuma la curul, espero que nos reciba otra invitación para venir a ver planes concretos, para ver esa ciclovía terminada, para ver, etcétera. Claro, y además que nos ayuden en que eso se haga, que nos ayuden y entrevistando también a otros diputados, a otras figuras de gobierno, para que también se haga conciencia, porque ustedes como medios de prensa tienen un gran peso para que las cosas se puedan hacer en el país. Lo tengo aquí anotado, queda pendiente. ¿Qué va a hacer con las ventas ambulantes de las ciclovías? Pero vamos a tocar en otra oportunidad. No, muchísimas gracias por la invitación. Oiga, Mario, me dicen que acaban de detener dicen que es nicaragüense, el que asaltó al aficionado brumoso que lo golpeaban en una esquina en el Nacional. Que lo acaban de detener el OIJ, Ese equipo colero con el que perdió la Alajuela después de venir de ganar de México es el equipo de Fabio. Vamos a la pausa, agradecerle a don Antonio Álvarez de Santi que nos haya acompañado hoy y que no se le olvide que la puerta está abierta. Y a Patricia, que fue la que nos... Patricia, bueno, mi hija Andrea que va a estar como asesora en la asamblea conmigo, y
que también pues nos apoyará en estos temas. Y además lo felicito porque veo su teléfono con un montón de maratones. Ah, sí. Así es que me gusta verlo en el campo activo. Sí. Y era las de Memo. No, eso no significa que las corrió. Se tomó la foto, ¿verdad? Nada más. Ya venimos.